A ver, sí, doctor, acá ahí podemos ver su pantalla. Ah, perfecto. Bien, un tema muy interesante, cómo elegir a mi primer paciente para la facoemulsificación. Como residentes, nosotros tenemos siempre, a ver, vamos a ver, acá está. Como residentes, nosotros queremos, pues, esperar realizar una cirugía como debe de hacerse, ¿no? Es un sueño que nosotros al inicio, como residentes, estamos esperando cuándo empezar nuestra primera catarata. En mi caso, cuando yo fui residente, queríamos hacer la extracapsular porque la faco estaba en el Perú en pañales todavía. Habían en la parte privada que sí se estaba realizando en el hospital, estábamos, algunos asistentes estaban iniciando recién. Entonces, de todas maneras, la cirugía de catarata, como es la cirugía que más se realiza en oftalmología, viene a ser el sueño de todo residente. Y a la vez estamos asustados de cómo va a salir, si vamos a realizar adecuadamente la cirugía, vamos a lograr nuestro objetivo o qué puede suceder. Entonces, nosotros tenemos que tener presente al paciente en primer lugar, en este caso al facoemulsificador y también nuestro microscopio para ver cómo vamos a realizar esta cirugía. Conocer muy bien, la mayoría desde que hemos empezado la residencia, en la actualidad ya se leen todo la facodinamia. Sabemos de qué equipo tenemos en el hospital, con qué equipo se está realizando las cirugías. Entonces nos vamos preparando todos los días, estudiándolo, viendo cómo están nuestros tutores realizando la cirugía y nosotros vamos conociendo este equipo. Y el microscopio también, uno al inicio, como dicen, tenemos, doctor, todavía el síndrome del bombero. Sí, pues, le digo, estamos todavía como bomberos echando agüita, pero estamos conociendo o adaptándonos al microscopio, porque al inicio uno saca la cabeza y quiere uno cortar un punto por fuera o quiere ver mejor por fuera del microscopio, hasta que uno se adapte. Uno se adapta y bien para nosotros. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta al paciente. Si vamos a realizar nuestra primera facoemulsificación, queremos que esta sea bien realizada, para el cual, en esta evaluación preoperatoria, hay que tener, mencionan muchos autores 4 objetivos principales. Primero, evaluando al paciente en consulta externa, hay que asegurarnos de que realmente tenga catarata, que sean compatibles. Si tiene una baja visión, que sea compatible con el tipo de opacidad que tiene esta catarata. No debe ser que sea una catarata incipiente y vemos que está en cuentaderos. Algo más debe tener. O si vemos que ve muy bien a pesar de la catarata, sucede. Hay pacientes que le ponemos la cartilla de Snellen y te ven 20, 25, 20, 30 y uno ve una opacidad increíble. ¿Y cómo la hace? ¿Y cómo la hace? Sí, por eso que tendríamos que nosotros hacer ya en estos casos una cirugía, una evaluación con contraste, ¿no? Un test de contraste para encontrarle la catarata y demostrarle, porque si el paciente ve 20, 25, 20, 30, nosotros vemos la opacidad, no hay que operarlo. Tenemos miedo de realizar la cirugía, pero vemos la catarata, ¿no? Entonces hay varias incongruencias que con el tiempo nos vamos a dar cuenta. Pero como residentes que vamos a empezar nuestra primera faco, hay que estar por lo menos, saber que tiene una catarata y que tiene un 20-70, 20-100, etcétera, de agudeza visual, para que nosotros al día siguiente o después de una semana decir, señor, ¿mejoró o no mejoró? Porque si está en 20-30, le dejamos 20-40, por más transparencia que tiene el paciente va a decirte que no, algo no está bien. Bien, segundo, identificar y evitar antes de la operación las posibles fuentes de complicaciones intraoperatorias, ¿no? O sea, qué es lo que puede estar presentándose antes de la operación. Nosotros debemos saber qué posibles complicaciones ya nos van a dar estos pacientes. Por ejemplo, un ojo hipermétrope, por ejemplo, un ojo miope, un ojo muy grande, un ojo muy pequeño. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por lo menos ya vamos a saber qué complicaciones nos va a dar durante la cirugía. Entonces, si es nuestra primera cirugía, hay que dudar todavía un poquito en realizar esto. Bueno, y conversar siempre el resultado de la cirugía. El paciente siempre te va a decir, doctor, ¿y cómo voy a quedar? No hay que darles falsas expectativas. No, señor, usted va a ver muy bien, ¿no? Hasta el cirujano con vasta experiencia, con mucha experiencia,
No se puede dar el lujo de decir usted va a quedar mejor o mucho mejor. Hay que decirle que vamos a sacar la catarata, vamos a extraerle esa opacidad, va a aclarar su visión, no sabemos cuánto. Por más tecnología que tengamos, por más agudeza, exámenes para calcular el lente intraocular tenemos el biómetro de luz, tenemos nuestro IOL Master, se podría decir 700, con todo que te evalúa la cámara anterior, la cara anterior de la córnea, la cara posterior de la córnea. Con todo eso, a veces el resultado no va, o vemos en nuestro resultado, en una fórmula sale un número, en la otra fórmula sale un número. Ninguna de las 5 fórmulas que compartimos o las 4 que compartimos con el calculador coinciden. Entonces decimos, ¿qué lente le pongo? Lo voy a dejar miope, lo voy a dejar hipermétrope, etc. Y, por supuesto, si es que es una catarata hipermadura para nosotros, y si estamos comenzando o ya tenemos nuestra tercera o cuarta cirugía, ¿será necesario realizarle una FACO? ¿Realmente voy a sacarle el cristalino sin ninguna complicación en esa córnea? Puede ser una catarata hipermadura, o puede ser una catarata blanca y si nos va a correr. Estamos comenzando, hay que dudar qué hacer para lograr tener un éxito. Bien, con estos objetivos, nosotros tenemos que evaluar al paciente, hacerle una historia clínica, una anamnesis adecuada, y dentro de la anamnesis hay que hacerle, luego de hacerle las preguntas adecuadas, hay que hacerle una buena historia ocular. Hay que ver si el paciente, el ojo que vamos a operar no es el que sea amblio. Por si acaso, señor, usted con ese ojo veía siempre igual que el otro ojo. No, este ojo siempre, hasta me dijeron perezoso. Bueno, ahí ya paramos la oreja. No hay que meternos a operar ese ojo, porque muchas veces a un ojo ambliope, al operarle le ponemos un lente, le quitamos la catarata y le dejamos una diplopia parcial o una diplopia que le va a incomodar al paciente. Entonces, un ojo ambliope hay que estar bien seguros de realizarle una cirugía. Y si va a ser nuestra primera cirugía, menos todavía. Si hay algunas alteraciones en su córnea, obviamente nos vamos a dar cuenta realizándole los exámenes que estamos haciendo o preguntando al paciente. El paciente dice, no, me han dicho que tengo un problema en la córnea. Perfecto, ya sabemos que puede ser algo adicional y vemos bien si tiene algún problema de córnea butata, etc. Luego también preguntarle si es un paciente mayor de 70 años o de 65 años o de 60, si tiene algún problema para la lectura, si alguna vez le han diagnosticado un problema en la mácula, y si, bueno, ya realizándole los exámenes, falta que el paciente nos diga, sí, me han dicho que tengo una membrana epimacular o epirretiniana, o tengo un agujero en la mácula, etc. Hay que preguntar también, o si es que tiene diabetes, si ha hecho retinopatía, antes de realizarle un examen clínico ya de nosotros, ¿no? Y si tiene otros problemas como retinitis pigmentosa, edemas maculares, etc. Entonces, asumiendo esto, también hay que ver algunas patologías oculares que, vamos a ver, algunas patologías oculares que nos puedan hacer mucho más difícil realizar esta cirugía. Si el paciente tiene glaucoma, ¿qué tan complicado, qué tan avanzado está su glaucoma? Si tiene un campo visual bastante deteriorado o no, si tiene, si la presión no está muy bien controlada o si está operado de glaucoma, vemos que tiene una trabeculectomía. Si nos ponemos a operarlo, podemos taparle con un restito que se vaya a nivel del trabeculado, de esa zona donde le realizaron su incisión de trabe, podemos taparle su glaucoma, ¿no? Su ampolla. Puede suceder esas cosas. Hay que ver si tiene uveitis. Si tiene uveitis, de hecho, que hay pigmento o sinequias a nivel de la pupila. Ver si es miope alto. Doctor, ¿pero por qué la miopía alta? Si veo que se operan. Sí, pero la primera vez vamos a ver cómo se nos mueve, cómo se nos va el cristalino hasta el fondo. Vemos que la cámara se hace, entre comillas, como un pozo. Y no podemos visualizar muy bien las estructuras a veces de la catarata. Estamos, como dicen otros doctores, estamos zambulléndonos dentro del ojito. Sí, tenemos que bajar nuestros parámetros. Entonces, para realizar nuestra primera cirugía en un miope alto, hay que dudarlo, ¿no? Hay que tener presente esto.
si ha tenido una cirugía previa de retina, no es miope, pero le realizaron una vitrectomía por un desprendimiento de retina. En estos casos hay que tener muchísimo cuidado, porque al no haber una resistencia del vítreo hacia la parte anterior, muchas veces la fluídica nos va a empujar todo hacia atrás y la zónula la vamos a ver que se mueve mucho hacia el polo posterior y nos va a producir mucho pánico al realizar esta cirugía. Y también hay que tener presente cuando se realiza la vitrectomía, a veces, no necesariamente, pero a veces ha habido una ligera manipulación con alguna pinza en la cápsula posterior, y esa cápsula es muy frágil. Solamente con realizar la hidrodisección, todo el cristalino se nos puede ir atrás, ¿ya? Entonces, cuando hay una cirugía de retina previa, hay que dudarlo todavía, hay que estar mejor que lo opere un cirujano más experimentado. Bueno, si ha tenido traumas oculares previos, obviamente si es una catarata traumática, hay que ver qué otra lesión puede haber tenido y nos va a complicar la cirugía. Dilatando al paciente, vamos a ver si tiene pseudoexfoliación o no tiene pseudoexfoliación. Si tiene pseudoexfoliación, hay que ver que esa zónula o esa cápsula se hacen más frágiles. Son más duritas, entre comillas, pero son más frágiles. Se nos puede correr la cápsula, se nos puede romper la zónula y se nos puede complicar la cirugía. A ver, vamos a retroceder. Si ha tenido cirugía refractiva previa, obviamente tenemos que evaluar muy bien su cálculo de lente intraocular. Muchas veces la cirugía, el paciente te dice, no sé, me han operado hace 20 años, no sé si era para todo, para cerca, para lejos. Señora, ¿usted era miope o hipermétrope? No lo sé. Me operaron y con eso mejoré buen tiempo. Entonces hay que ver, y uno a veces estás en una disyuntiva porque todo ya, la córnea es diferente. A veces la cámara anterior, por la presencia de la catarata, se nos hace más estrecho. Antes podría haber sido amplia y era un miope, y ahora está un poco más estrecho y nos puede hacer confundir. Le ponemos hipermétrope, le ponemos miope en nuestro calculador, y a veces le ponemos calculando y tenemos que cambiar el lente. Muchas veces, cuando ha habido una cirugía refractiva previa, el calculador, por más sofisticado que sea, si es miope, le pones para miope y no da. Hay que corregirlo. A veces se ha tenido que cambiar en varias oportunidades el lente intraocular en el transcurso de la semana. Si el paciente está usando lentes de contacto, si es lentes de contacto de gas permeable, bueno, es recomendable que suspenda estos lentes de contacto una semana antes. Uno, porque nos puede alterar la córnea y nos puede calcular la ecobiometría en forma anómala, o en segundo caso, puede estar con un germen que nos puede traer problemas más severos después. Bien, y también hacerle la historia médica, que hubiese sido al revés, pero no hay que olvidarnos nunca de realizar una anamnesis con su historia clínica, con su historia médica del paciente. Si el paciente toma corticoides o no, si eso ha sido el causante de su catarata o no, si el paciente tiene enfermedades sistémicas como la diabetes, la hipermetropía, la hipertensión arterial, o algunas alteraciones como el síndrome de Marfan o la homocistenuria, que nos puede alterar mucho una cirugía, ¿ya? Si el paciente tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una insuficiencia cardíaca congestiva, si el paciente es obeso. Doctor, ¿y qué tiene que ver el EPOC? Mucho tiene que ver. Si nosotros recostamos a un paciente, lo vamos a tener cubierto el rostro, por más cánula de oxígeno que tengamos, el paciente va a tener una sensación de ausencia de oxígeno, o va a hiperventilar. Vemos que el tórax está hiperventilando. A Dios gracias, tenemos un anestesiólogo que nos puede dar tranquilidad, pero cuando hiperventila un paciente con EPOC, el movimiento de la cabeza es permanente durante toda la cirugía, por más sedado que esté, ¿ya? Y muchas veces los pacientes con EPOC no nos toleran mucho tiempo el decúbito dorsal. Igual los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, en estos casos, si va a ser nuestra primera cirugía, un poquito para otro cirujano. Si el paciente es obeso, también, ya ustedes habrán escuchado los pacientes obesos de cuello corto que están muy
haciendo mucha valsalva, a esos pacientes hay que tenerles mucho cuidado de hiperextenderlos, ¿ya? Porque hacen mucha valsalva, por más que el paciente, señor, vemos uno está en plena cirugía y vemos que el cristalino se nos viene la cápsula, se nos sale el iris, y nosotros decimos, señor, usted está tranquilo, le digo, no, tranquilo, están tranquilos, pero de por sí ya su condición física hace que sea muy difícil realizar la cirugía. Perdón, vamos a ver. Si tiene cifosis, vamos a ver cómo lo ponemos. Si no tenemos una buena camilla, ¿cómo lo recostamos? La ventaja que en la actualidad existen camillas oftalmológicas que solo te mueven la cabeza, que solo te mueven la espalda, que te mueven a nivel de la cintura para la parte inferior. Podemos movilizar el cuerpo de una forma adecuada para controlar la cifosis o la artritis, que los mantiene en una posición antálgica al paciente. Entonces, de esta forma podemos realizar nuestra cirugía sin ningún problema. Pero si no tenemos esta cirugía, no, doctor, le pongo su almohada y lo pongo en tren del emburo invertido. Sí, pero puede resbalarse el paciente. Entonces, durante la cirugía vemos que va avanzando, señor, no se mueva, no se mueve, y el paciente no se mueve. Se mueve la gravedad, está jalándolo hacia la parte posterior. Otra cosa, si el paciente tiene algún problema de trastorno mental, hay que ver si nos va a colaborar o no. Hay que ver si durante la cirugía no vaya a ser que se levante, ¿ya? Los pacientes con Parkinson, muchos de los pacientes con Parkinson, con la sedación del anestesiólogo, ceden. Uno lo ve tranquilo y puede avanzar con la cirugía, pero para hacer una primera cirugía hay que esperar. Temblores de la cabeza temblores de la cabeza, hay pacientes que tienen ciertos tics o ciertos problemas neurológicos que hacen que les tiemble la cabeza frecuentemente, pero estos a veces ceden muy bien con la sedación, con la pseudonalgesia que les proporciona el anestesiólogo. Bueno, barreras del idioma. En el Perú tenemos dialectos. Hay personas que sí, pues, por más peruanos que sean, y nosotros no sabemos su dialecto o su idioma, no vamos a poder conversar con ellos. Entonces, hay que ver esto bien, ¿no? Y bueno, si tiene una enfermedad sistémica como la diabetes y nos está haciendo retinopatía diabética, para hacer una primera cirugía hay que evaluarlo bien, ¿ya? Si el paciente está usando anticoagulantes, no, doctor, si uso warfarina, ¿lo suspendo, doctor, o no lo suspendo? Es aconsejable, si es una primera cirugía, suspenderlo. Es suspender la warfarina, porque a veces simplemente con tocar el iris, sangra y sangra y sangra, termina la operación, no ve sangre, al día siguiente está con un sangrado completo, totalmente lleno de un coágulo de sangre, porque ya no es sangre líquida, sino está coagulado al día siguiente y tenemos que ingresar a retirar ese coágulo de cámara anterior, ¿ya? Entonces, si usa warfarina, si va a ser nuestro primer paciente, hasta nuestro 15º paciente, diría yo, hay que suspenderlo la warfarina. En la actualidad, si tú ves que la catarata es manejable rápidamente, no vas a traumatizar mucho al iris, puedes prescindir de suspender los anticoagulantes, pero es recomendable suspenderlos. Si el paciente usa tamsulosina o no, decirle si lo va a continuar usando o no, porque ya sabemos que la tamsulosina nos va a dar un síndrome a nivel del iris, que nos va a hacer un iris flácido y no nos va a dejar operar. Vamos a ver, se nos está retrocediendo. Si el paciente es alérgico o no, ¿para qué? Para nosotros, ¿qué le vamos a dar al paciente en el postquirúrgico? Está muy de moda el colocar quinolona intracameral, como es la moxifloxacina. Si el paciente es alérgico a la quinolona, no hemos preguntado adecuadamente y le ponemos esto al día siguiente, vamos a tener una córnea blanca, un edema corneal brutal y no vamos a saber por qué. Y demora en desaparecer cuando es por alergia, ¿ya? Historia familiar, si el paciente viene de familia con catarata, siempre es bueno preguntar si a su hermano o su hermana le operaron de catarata, ¿tuvo algún problema? ¿Todo fue bien? Si dice no, todo fue bien, puede ir por ahí la cosa. Si el paciente es bebedor o consume algún tipo de estos productos, hay que tomar en cuenta cómo va a ser su postoperatorio. Entonces, doctor, ya hice todo, estoy listo para realizar mi cirugía. Un momentito, listo, pero ten en cuenta lo siguiente.
nunca operes un paciente aprensivo. ¿Quién es el paciente aprensivo? El que siempre está pensando en que algo malo le va a suceder, está preocupado, te pregunta de todo. Doctor, ¿usted va a operar solo? ¿Quién lo va a ayudar? Si te ve joven, te va a preguntar, de hecho. ¿Con quién va a operar, doctor? ¿Usted solo va a entrar? ¿Cómo voy a quedar? Etcétera. Entonces, si es un paciente aprensivo, primer paciente, no es aconsejable. Segundo, escoger siempre que sea el primer ojo del paciente que se va a operar. Nunca operen el segundo ojo. ¿Por qué? Porque si el primer ojo lo operó un cirujano con más experiencia, a veces con un tiempo muy corto, el paciente se va a dar cuenta de todo, porque es cierto que está sedado, pero no está con anestesia general. Entonces, lo recomendable cuando vamos a operar por primera vez, hay que escoger siempre que sea el primer ojo a operarse del paciente. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado con los ojos hundidos. Los peruanos tenemos mucha ceja prominente con ojo hundido y ojo pequeño. Estos son ojos peruanos. Toca bastante. Vemos la ceja muy prominente y el ojo totalmente hundido. Doctor, pero a mí me han dicho que hay que ir con justo donde está el mayor astigmatismo para corregir quirúrgicamente el astigmatismo. A veces no se puede. Tienes que buscar la forma de irte lateral en este ojo derecho también, y aún así se te hace un pocito el ojo, no puedes trabajar, se te llena de líquido. Doctor, pero poniendo mi incisión lo más... Sí, se puede hacer, al final se tiene que operar, pero no es tan fácil. ¿Ya? Y hay que ver en qué trabaja el paciente, para nosotros ver cómo, no vaya a ser que sea un paciente de 65, 70 años, que va a ir a trabajar después de una semana. Y si nosotros vamos a operar por primera vez, hay que asegurarnos de que el resultado sea óptimo dentro de los primeros 5, 10, 15 días. ¿Ya? La edad del paciente, me estaba olvidando, la edad del paciente. Lo ideal, un primer paciente a operar, es que esté entre los 65 y 75 años. ¿Por qué, doctor? ¿Y por qué no los más jóvenes? Porque los más jóvenes son muy ansiosos. Los más jóvenes, por más que el paciente esté tranquilo, el ojo está muy atento. El ojo tiene mucha respuesta autónoma en los pacientes jóvenes. Entonces no es aconsejable, en menores de 60 no es aconsejable. Particularmente yo les diría entre 65 y 75 años a un paciente que tú le pones la proparacaína y el paciente ni parpadea, ese es un paciente ideal. Tú ves en consulta externa, le pones proparacaína para tomarle la presión y el paciente está tranquilo con la luz de la lámpara hendidura, ese es el paciente ideal. Y sobre eso ves que abre muy bien el párpado, vemos que el ojo está parcialmente expuesto, ni hablar, ese es tu paciente. Tiene una catarata de 2 a 3 cruzas, ese es el paciente. No, doctor, pero me han dicho las cataratas blandas. Las cataratas blandas, particularmente, no les aconsejo como primera vez. ¿Por qué? Porque no es fácil partirlos. La catarata blanda tienes que aspirarlo y a veces aspirando te puedes llevar la cápsula. Es mejor partir una catarata de 2 a 3 cruces que se parte suave y te deja los cuadraditos bien formados como para aspirarlos. No vas a tener problema de una catarata blanda que pasas el Najara o pasas el chopper y es una mazamorra y te pone nervioso porque no da la clásica vuelta o no lo puedes girar. Porque tú pones tu rotador, quieres girar una catarata blanda y más, solo tu rotador da la vuelta y el cristalino ves que ni se mueve. ¿Ya? Entonces las cataratas blandas yo no aconsejo como primera cirugía. Yo aconsejo una catarata de 2 a 3 cruces. Doctor, pero las 3 cruces ya es muy madura. Entonces la de 2 cruces. Son tan rápidas de partir que uno entra con el chopper. Y si quieres hacer facochop, rápidamente se va a partir. No, doctor, yo estoy acostumbrado a hacer primero mi surco. Igual, se hace mejor el surco. En una catarata blanda haces el surco, en una te puedes ir hacia atrás. Si no se ha medido adecuadamente la longitud anteroposterior del cristalino y tu tip has abierto todo lo que se pueda, porque aproximadamente decimos está entre 4 y 5 milímetros, a veces te puedes ir, porque el equipo de Faco cada vez los hace mucho más maniobrables, pero también mucho más, entre comillas, poderosos para realizar la cirugía. Bien, acá tenemos un ojo pequeño,
difícil y el blefaróstato ocupa todo. No podemos ni abrir el ojo. Tenemos los ojitos que los dilatamos, dilata bien, pero vemos que ha tenido sinequias, hasta incluso puede ser un resto de que ha venido el vitrio, estamos asustados. Entonces no es aconsejable. Pacientes con pseudoexfoliación que vienen hacia el iris, menos aconsejable. Pacientes que no dilatan, no, eso lo dejamos para después. Pacientes con sinequias porque han tenido uveitis, menos. Hay que respetar a estos ojitos. Entonces acá está un resumen. A los ojos pequeños, con mucho cuidado. Si va a ser nuestro primer paciente, no queremos que sea traumático para el cirujano y mucho más para el paciente y más después, porque hay una regla que yo siempre les digo, ¿no? Nosotros como médicos, o cuando un paciente a veces vemos y preguntan a uno, doctor, pero mira, me han malogrado el ojo, le digo, no, a usted nadie le ha malogrado el ojo. La cirugía ha sido difícil, o usted cree que un médico va a querer hacerle daño. Nadie va a querer hacerte daño en su sano juicio, le digo. Entonces, eso hay que pensar. Yo pienso así, de que ningún cirujano entra a un ojo para, yo como sea lo opero. No es así. Si a uno le sale mal la cirugía, uno se pone con cargo de conciencia, le da la vuelta, le da la vuelta, le da la vuelta. Entonces, para no tener ese problema, para dormir tranquilos, no hay que buscar pues un ojo pequeño, no hay que buscar un ojo joven, o un paciente joven, o un paciente muy adulto que tenga ya 90 años, que de por sí su zónula va a ser rígida y frágil, su cápsula también rígida y frágil, y por más que tenga visión adecuada, a veces es muy madura la catarata. Entonces, hay que verificar siempre la edad del paciente. Si dilata muy bien, hay que operar con un paciente de buena dilatación hasta que nosotros adquiramos más pericia. Porque la idea es realizar la cirugía adecuadamente, que uno como cirujano se sienta feliz porque el paciente te va a agradecer al día siguiente. ¿Ya? Evitar las facodonesis, porque de hecho estos vienen con sorpresa. El tipo de catarata, como les mencioné, que no sea muy blanda, que no sea muy madura, que no sea blanca. Yo, como siempre, aconsejo a los residentes del hospital entre una catarata del tipo 2 a 3 de opacidad, o sea, que nos permita manejar bien, que esté en un 20-100, 20-70 de agudeza visual, son los pacientes ideales. Y viendo que la catarata no esté tan opacificada, ¿ya? Que la cámara anterior esté mediana, que no sea muy grande el globo ocular, que no sea pues un ojo miope, que no tenga cirugías previas, vamos a repetir eso, que tenga un buen recuento celular, eso nunca se olviden, lo puse al final para recalcarles esto, porque a veces al mejor cazador se le va la paloma. Uno, como cirujano experimentado, dice, no, yo controlo muy bien a mis pacientes, a veces tenían 2.500 y sale con 2.490 células, se ha perdido 10 nomás, perfecto, está bien, pero puede suceder que bypassemos el recuento celular y estamos operando a un paciente con 1.000 células, con 900 células, y al día siguiente vamos a tener un problema tan grande que no vamos a saber cómo solucionar. Al día siguiente podemos decir, qué bonito, doctor, ya va a mejorar, señor, usted pasa una semana, no mejora, se va poniendo más opaco, pasan 2, 3 semanas, ya vemos que ya está haciendo queratopatía bulosa, ya vemos que se van formando bulas y ya estamos asustados. Y si uno lo operó en la consulta privada, más aún, en el hospital también tenemos médicos de córnea que nos pueden ayudar, pero igual probablemente va a terminar en trasplante de córnea. Entonces, siempre no hay que olvidarse de un recuento celular para saber qué le ofrecemos al paciente. Si la córnea es una córnea límite, por lo menos decirle su córnea está al límite, la probabilidad de que usted termine en un trasplante de córnea más adelante es muy alta y el paciente tome su decisión. Muy bien. Una vez elegido el caso, ya preparamos el ojo antes de la cirugía. ¿Qué hacer? Siempre sabemos que hay una tasa de, una probabilidad de infección. Hay que pasarle sus antibióticos. Si va a ser tu primera cirugía, dale un antibiótico 2 días antes, 3 días antes para limpiar el globo ocular. Con eso te vas alejando una posibilidad de infección. La posibilidad de infección siempre está latente, nunca se va a ir, pero cada vez la alejamos más. Estar pendientes también de las otras complicaciones, hay que dilatarlos bien el día de la cirugía, llega temprano, dilata bien a tu paciente, porque a veces el tutor está muy apurado, ya, ¿qué pasa el paciente? ¿Qué va a hacer?
Entonces, antes que venga tu tutor, ya tenlo dilatado al paciente para que no te apure. Porque si no, el tutor va a decir, no dilata, uno está asustado, doctor, no ha dilatado bien, ya trae para acá, yo lo opero, y te quedas sin cirugía. Bien, entonces, una vez elegido el caso, preparemos el ojo para la cirugía, hablar con el anestesiólogo, doctor, por favor, cédamelo bien para que yo no tenga ningún problema, agarra tu microscopio, te ubicas bien y a la piscina. Muy bien, y tener en cuenta, estos son los factores de riesgo que siempre se utilizan para darle un cierto riesgo a las cirugías. Es un resumen de lo que hemos conversado. Se le va agregando riesgo, incluso en uno de ellos hay la edad del cirujano o la pericia del cirujano. Esto se hace generalmente las compañías de seguro, esto es realizado en el Reino Unido, por las compañías de seguro, ¿no? Para ponerle un score antes de que el paciente sea sometido a una cirugía o posteriormente si es que ha habido algún problema. Algunos consideran la ansiedad severa más frecuente. ¿Por qué? Porque hay clínicas que utilizan bastante al anestesiólogo con una sedación más profunda y esta ansiedad ya se va cediendo. Este es para una cirugía, no para el reciente, sino una cirugía en general. También toman en cuenta las características que hemos conversado. Este es prácticamente un resumen de lo que nosotros hemos conversado. Muy bien, estoy a su disposición para cualquier pregunta que ustedes tengan. Jorge. Doctor, qué buena exposición, qué buenos datos que nos ha dado, ¿eh? No sabíamos eso, lo de la catarata dos cruces. Definitivamente es más fácil como para poder manipular y hacer algunas maniobras diferentes, ¿no? Doctor, yo tengo una duda. Nosotros, bueno, en los libros de la teoría de la cirugía de catarata nos menciona que deberíamos iniciar con la técnica extracapsular para luego pasar a la cirugía de facoemulsificación. ¿Usted cree que eso es así también actualmente? Eso es lo ideal porque una vez cuando yo era residente un profesor me dijo, ¿no? Hay que aprender a cerrar el ojo y con una extracapsular vas a aprender a cerrar el ojo. Si tú sabes cerrar un ojo, vas a operar cualquier cirugía intraocular. Porque si tú inicias con la facoemulsificación muy bien, cuando tengas que convertir, porque al inicio de hecho que vamos a convertir, nadie puede decir, no, yo nunca voy a convertir, todo, vamos a convertir. Y no vas a saber cómo cerrar. Abrirlo es fácil, pero cerrarlo cuando la córnea, se te salga el iris, se te salgan los productos intraoculares, vamos a estar asustados. Lo ideal es hacer una extracapsular, aprender, no tanto como para iniciar a operar catarata con extracapsular, pero sí hay que saber cerrar un ojo. Hay que saber, si abres, ciérralo bien. Y la única forma de manipular los puntos y el globo ocular, acostumbrarnos a operar eso, es con, ya sea el pterigio, pero más es abriendo el ojo. El pterigio, entre comillas, es más manejable, es trabajoso, sí, pero es más manejable porque el ojo está cerrado. Cuando el ojo lo tienes abierto, es más difícil porque a veces quieres hacer una puntada y se te deforma el globo ocular. Entonces, yo sí soy de la idea de que a la par, ¿no? A la par, porque ahora el facoemulsificador lo tienen todos, los tenemos todos en todos lados, hay que acostumbrarnos al facoemulsificador y también hay que acostumbrarnos a la extracapsular. No nos olvidemos, incluso otros al inicio decían, no, primero la extracapsular, después la mini-nuc, después la facoemulsificación. No, el orden de los factores no altera el producto. Puedes aprender tu facoemulsificación, pero no te olvides de que tienes que hacer una extracapsular. Tienes una catarata hipermadura, hazle extracapsular. Prepáralo para una extracapsular, habla con tu asistente, con tu tutor, doctor, vamos a hacerle una extracapsular. Acostúmbrase a hacer esto. El problema es que a todos los residentes les gusta la máquina, les gusta el equipo, les gusta el acelerador del facoemulsificador, está con los dos pies como si estuviéramos jugando ahí en Nintendo. Entonces, eso llama la atención, porque y es bonito, ¿no? Tú ves qué linda la cirugía, como en video, doctor, graban su video y todos se sienten felices. En cambio, con la extracapsular sangra, te da Parkinson, cuando colocas un punto, el asistente se asusta, también tiene Parkinson, todos tenemos Parkinson. Entonces hay que acostumbrarnos a cerrar un ojo y a colocar nuestros dedos alrededor del rostro del paciente. Cuando ponemos los puntos, ahí nos damos cuenta que toda la mano nos tiembla desde el codo,
pero en realidad solamente son las manos. Entonces, coloquemos bien nuestras manos y hagamos los puntos, ¿no? Sí es bueno acostumbrarse a hacer una extracapsular. Si ustedes saben cerrar un globo ocular, no van a tener problemas con ningún tipo de cirugía intraocular. Ya después, cuando hacen retina, sí van a darse cuenta que la disposición del globo es diferente y no hay forma de poner un punto. Muy bien, Jorge. ¿Alguna otra pregunta? Qué buena respuesta, doctor. Doctor, Tenemos un... bueno, invitar a los participantes para que vayan haciendo preguntas sobre el tema que estamos tratando, ¿no? Tenemos una pregunta aquí, la doctora Gabriela Canahualpa, que nos dice, en pacientes anticoagulados, ¿cuánto tiempo postfaco es aconsejable y seguro retomar la warfarina? El mismo día que le operaste. Si tú le hiciste una cirugía limpia, y reiníciale la warfarina, porque a veces la warfarina les dan por un problema de coagulación que tienen serio. Entonces, nosotros nos olvidamos, no es que le produzcamos una tromboembolia después al paciente. Si es por un problema de varices inferiores, si nosotros le suspendimos 3, 4 días, incluso cuando hay una suspensión dirigida por un hematólogo, les inyectan heparina subcutánea, entonces estamos manejándolo bien, porque la anticoagulación con warfarina no es porque el paciente está sano, ¿no? Es porque algo tiene una comorbilidad muy seria. Entonces hay que reiniciarlo inmediatamente. Terminó la cirugía. Hola, amigo, anda. No Yo te digo cualquier cosa. ¿Tu trauma shock cómo está? No hay problema. Entonces, yo soy de la idea de que hay que reiniciarlo inmediatamente. Y sí, así es donde aconsejan también los hematólogos, ¿no? Hay que reiniciarlos inmediatamente. Y los pacientes que reciben warfarina tienen su esquema de las pastillas que manejan, que no pierdan su esquema. Suspendieron 3, 4 días por indicación, no solo nuestra, tiene que ser acompañada de quien le indicó la warfarina, ya sea el hematólogo o el cardiólogo, o quien le haya indicado. Nosotros no alegremente, sí, suspende los 5 días y después lo reinicia. No, no hay que, sabemos algo de medicina interna, de medicina en general, porque somos primero médicos generales, pero no nos olvidemos que ya ese manejo más especializado, dejémoslo para otro especialista. Entonces yo soy de la idea de que cuando nosotros vamos a operar con un paciente anticoagulado, se le suspende la anticoagulación, se le suspendió la warfarina, la warfarina, el hematólogo nos indica, ¿no? Suspender 3 días antes, 4 días antes, va a estar con su heparina subcutánea y también te dicen cómo reiniciar. Entonces, que reinicie como le han indicado. Claro, doctor. Y ahí también radica la importancia de los riesgos quirúrgicos antes de la cirugía, ¿verdad? Porque llegan pacientes hipertensos, diabéticos, y pues ahí es donde nos dan más o menos la pauta de qué medicamentos son los que pueden seguir tomando y cuáles deben suspender, pues como usted dice, ¿no? Así es, Vanessa. Como tú dices, algo bien cierto que nos estamos olvidando. No nos olvidemos que nosotros estamos realizando una cirugía. La cirugía de catarata es considerada una cirugía de alta complejidad en el ojo con un mínimo compromiso sistémico. No por eso quiere decir que no, hay que, el anestesiólogo más allá, el cardiólogo que no nos haga nada, no, nosotros mismos somos, no. Nos puede rebotar muy fuerte el problema, porque todo paciente, a mayor cantidad de cirugía, nos vamos a dar cuenta, un montón de 10 pacientes sin ningún problema, qué bonito, y otro paciente a veces está muy ansioso, muy tenso. Entonces yo soy de la idea, como dice Vanessa, siempre un riesgo quirúrgico, que alguien nos diga que está bien el paciente, y siempre un anestesiólogo, que alguien del ojo para el resto del cuerpo nos lo estabilice, y nosotros nos dedicamos del ojo tranquilos, y no nos hagamos problemas. Es cierto que muchos colegas a veces queremos operar sin anestesiólogo porque el anestesiólogo no está programado, que a veces dependemos del anestesiólogo, si nosotros mismos somos, pero no es mejor. En el Hospital Rebagliati, donde trabajo y donde me formé, se podría decir hasta las inyecciones intravítreas están programadas con anestesiólogo, si no, no nos dan sal. Y el anestesiólogo está observando nada más, no lo ceda ninguno de intravítrea, pero ahí está. Y el resto, todas las cirugías pterygium, todo va con anestesiólogo. ¿Por qué? Acá les voy a contar algo, de que en una oportunidad yo era asistente en una sala paralela, en la otra sala estaba operando un residente y pterygium manipuló mucho el músculo y el paciente hizo paro.
con anestesiólogo al lado, pero, mientras el anestesiólogo lo veía, el residente tuvo que correr a cardiología y traerse un cardiólogo para estabilizar al paciente. ¿Puede suceder? Puede suceder. Hay que estar preparados para todo. Muy bien, Vanessa, ¿qué otra pregunta? Bueno, tenemos la pregunta de Fiorella, que nos dice, en mi centro de entrenamiento no se hacen muchas cirugías extracapsulares, ¿qué puedo hacer al respecto? Bueno, algún paciente llegará, es cierto, que cada vez todas las cataratas, los cirujanos se han hecho muy expertos, los jóvenes que van saliendo cada vez son más expertos y te sacan todas las cataratas con faco, ¿no? Entonces, es la verdad, casi no hay extracapsulares. Pero en algún momento llegará o alguno de los tutores le dirá, no, para extra, y poco a poco hay que aprender. Pero sí, ese es lo ideal, ¿no? Tampoco un paciente que es para faco, hacerle una extra no es recomendable porque es más fastidioso la recuperación, ¿no? Y más aún si ya todos están haciendo faco. Pero va a llegar un paciente, siempre hay un paciente para extracapsular. A mi parecer, siempre hay un paciente. He tenido pacientes que he convertido en el Hospital Rebagliati, antes de la pandemia, porque todo es pre-pandemia y post-pandemia, va a cambiar todo. Ha cambiado bastante. Estamos operando a un 10% de nuestra capacidad recién. Nosotros teníamos un volumen muy alto. En promedio, cada cirujano operaba al año 600 cirugías de catarata por cirujano, aproximadamente. Entonces, de esas 600, al año 3 o 4 eran hiper maduras, que el faco no les hacía, pero nada, el faco rebotaba como en una piedra. Entonces, yo en alguno de esos he realizado hasta convertirlo, ¿no? Llegaba a 20 CDE y no le hacías nada a la catarata. Y al convertirlo sacabas una catarata totalmente negrita, ¿no? Y dura. Entonces, ¿hay para extracapsular? Sí. ¿Se debe hacer la extracapsular y hay que aprenderlo? Sí. Yo cuando ingresé a la residencia, los cirujanos a quienes conocí en el hospital, que eran expertos en extracapsular, sus cirugías quedaban con 0,25, 0,50 de astigmatismo a la semana, ¿no? O sea que la extracapsular es muy buena. Que no la estemos haciendo ahora, bueno, por el tiempo también, porque una extracapsular en la mejor mano te demora media hora. La facoemulsificación a veces 3, 4, 5 minutos. Entonces, por el tiempo, los cirujanos prefieren la facoemulsificación. Pero sí es necesario saber de esta técnica quirúrgica, ¿no? Muy bien. Muy bien, doctor, muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta de Fiorella también. ¿Cuánto CDE debería considerar como límite para decidir convertir? Más que el límite de CDE, ver cómo estamos avanzando, ¿no? Si nosotros lo que tenemos que hacer es proteger nuestra córnea. Tenemos buen viscoelástico, así hay un montón de viscoelásticos todavía. El Viscoat sigue siendo uno de los productos muy buenos. Mezclamos nuestro Viscoat con un hialuronato al 3% y vamos avanzando, cambiando a cada rato, cada 5, cada 6 CD. Particularmente cuando tengo una catarata hipermadura y quiero sacarlo con faco, yo cada 5 CD voy metiendo viscoelástico. Disculpen la palabra, pero voy inyectando viscoelástico a cada rato, y esa mezcla, ¿no?, de Viscoat y hialuronato. A veces me gasto 2 Viscoat más 2 hialuronato al 3%, 4 Viscoat en sacar al paciente y no me preocupo del CDE. Si yo protejo mi córnea, no me preocupo. Y otra cosa, asegúrense que el ayudante también les vaya mojando en la incisión, donde ustedes están ingresando, haciendo la faco, para no quemar la córnea, ¿ya? El ayudante no solamente está para mirar o echar agüita a la córnea, sino a tu incisión, que el cirujano, si vemos que la cirugía va a ser larga, dile, no, échale agüita a mi incisión. Vamos irrigando la incisión constantemente para enfriar más rápido, porque de todas maneras, el tip, cuando estamos con plena faco, uno puede agarrar la mano con el tip y quema. Yo lo hice. Quema, pisas, quema. En un ratito subes a 37, 40 grados centígrados. Entonces, por eso que el líquido que regresa va enfriando el tip. El líquido que vamos aspirando, que ingresa y aspira, estamos enfriando el tip constantemente. Entonces, hay que enfriarlo, un extra, e irrigando la córnea, ¿no? Y puedes avanzar el CD si es que vemos que estamos progresando en la cirugía. Pero si vemos que hemos avanzado 5, 10, 15, 20 CD y a la córnea no le hemos cortado ni siquiera un surco, no insistamos más, esa córnea no va a salir, ese cristalino, perdón, no va a salir. Ese cristalino está tan duro que no va a salir con la faco. Muy bien, doctor.
A ver, aquí tenemos una pregunta de Elbe Baiza. En pacientes que usan tamsulosina, ¿qué recomendaciones podemos seguir? Hay que suspenderlo primero, hay que suspenderlo mínimo un par de semanas, ¿no? Porque sí, fastidia bastante, fastidia bastante. A veces, por no preguntar, he tenido sorpresas muy, muy graves, ¿no? Al final vas a terminar la cirugía, pero vas a cortar el iris por todos lados, ¿no? A veces vas a hacer unas iridectomías gigantescas porque el iris se va a salir por ahí, unas pupilas totalmente irregulares porque has cortado o te has llevado con la punta del faco tratando de acomodar. Lo ideal es suspender la tamsulosina. Y auto no lo suspendí, ¿qué hago? Agarra tus retractores de iris y colócalos, ¿no? Cinco retractores mínimo, 4, doctor, porque a mí me han dicho que los 4 es ideal, 5, 6 es lo ideal, ¿no? Cuanto más retractores coloques, te va a ayudar mejor a no maltratar más esa córnea, porque la córnea se va a maltratar porque el iris flácido es un iris traposo, ese iris se va a salir por la herida, se va a salir por más que hayas hecho un surco bien grande, se va a salir o va a fastidiarte de los costados. Entonces, en estos casos, si ya estás sobre el caballo, hay que colocarle los retractores de iris y seguir, bueno, ya una vez que hiciste tu capsulorhexis, ya tienes que avanzar, ¿no? No puedes dejarlo atrás. Claro, bueno, y como recomendación, pues para un primer paciente que vayamos a operar de catarata, pues si vemos que por eso la importancia, como usted decía, ¿no? De ver los antecedentes, Así es. de los pacientes, ¿no? O sea, si es que está consumiendo tamsulosina, que ese no sea, digamos, nuestro primer paciente a operar, pues, ¿no? Porque, Por o sea, si supuesto. recién estamos enfrentándonos a una catarata, también a un iris flop, una pupila que no dilata, pues va a ser más complicado. Ujú. Así es. Muy bien, Muy bien. doctor. Bueno, muchas gracias por su tiempo. La ponencia ha sido excelente. Hemos aprendido muchísimo de cómo es que debemos elegir nuestro primer paciente para una cirugía de facomulsificación. Y pues, doctor, esperamos pues encontrarnos en otro curso. Muchísimas Cuando guste. gracias por su Claro que sí, tiempo. Muchas gracias a gracias, ustedes. doctor, gracias. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Gracias, doctor. No sé, doctor, si nos podría dejar su correo para los compañeros que tienen algunas preguntas todavía que han quedado en el aire. Tenemos que continuar con la siguiente ponencia. Como dato adicional, nosotros en el Instituto Regional de Oftalmología, donde soy residente, utilizamos una hoja de riesgo, ¿no? Donde vamos, o el médico asistente va clasificando el riesgo según las características del ojo. Y de acuerdo al puntaje, son cataratas que pueden ser realizadas por residentes con un asistente y otras, algún cirujano con tantas cirugías por año y otras con un cirujano experto, ¿no? Que me parece fue ideada por el doctor Felipe Torres, que también lo vamos a tener como ponente en un par de semanas. Bien, el siguiente tema es el siguiente, ¿no? Anestesia, asinesia y proptosis siempre. Nuestro ponente de hoy para este tema es el doctor Carlos Rojas Noé, es médico egresado de la Universidad Privada Antenor Orrego, médico auditor, ex jefe de la unidad de seguros del Instituto Regional de Oftalmología de Trujillo, residente, o ex residente, perdón, de oftalmología por la Universidad Nacional de Trujillo en el mismo instituto y actualmente médico asistente y jefe del Departamento de Emergencia del IRO. Doctor Carlos, un abrazo y lo escuchamos. Muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, ¿cómo qué tal? Buenas noches. No sé si me escuchas. Avísame, por favor. Sí, doctor, fuerte y claro. Perfecto. Bueno, en primer lugar, saludar a los colegas oftalmólogos presentes esta noche. A algunos maestros también veo por aquí que están presentes. Felicitar al comité organizador, a la Sociedad Peruana de Oftalmología, por tan interesante curso. Se vienen grandes temas y con grandes ponentes, así es que están todos invitados y no se los pierdan. Muy bien, entonces vamos a compartir pantalla, Coco, para avanzar en aras del tiempo. Cuéntame, Coco, ¿se ve bien? Sí, doctor, se ve claro. Perfecto. Un ratito que aparezca.
Muy bien. ¿Ya está? Listo, doctor. Perfecto. Bien, entonces me invitaron a hablar sobre un poco la anestesia, asinesia y protosis siempre, ¿no? La pregunta que todo cirujano de catarata a veces se realiza. He tenido la suerte de que el doctor Olivera ha hecho una muy excelente presentación. Vamos a ahorrarnos algunos conceptos, la coordinación con anestesiólogo, por ejemplo, la evaluación preanestésica, por ejemplo, ¿no? Entonces, ha tocado un tema preciso justo antes de esta ponencia. Hoy día vamos a hablar un poquito de la historia rápidamente, un recuerdo anatómico súper rápido, express, la anestesia y sus efectos. Vamos a tocar dos puntos importantes, sobre todo la variación de la presión intraocular, el reflejo oculocardíaco. Y finalmente vamos a terminar la ponencia hablando de las técnicas de anestesia ocular más comunes, las presentes, las que ya se están dejando de lado y las nuevas técnicas realizadas. Bien, antiguamente, como ustedes ya conocen, la cirugía de catarata viene de épocas desde antes de Cristo, con los egipcios, y estas cirugías se realizaban sin anestesia. Y es en el siglo XIX donde el doctor Karl Kohler, oftalmólogo, ingresa o introduce la anestesia tópica con cocaína, ¿ok? Pasando el tiempo, en 1936, el doctor Atkinson describe por primera vez lo que es la anestesia retrovulvar, cómo se realiza la técnica y qué aguja hay que utilizar. Doctor, Y más disculpe, adelante, no está dime, en presentación completa, está solamente la primera diapositiva. ¿no corre? No. A ver, permíteme. Vamos a empezar, no. Ahora sí. Ahora sí. Dime. Ya, doctor, ya está. Perfecto. Entonces, como les decía, la anestesia en la cirugía de catarata, bueno, a principios de la historia se realizaba esta cirugía de catarata sin anestesia. En 1884, el doctor Karl Kohler, aunque tengo un ratito un problema porque está todo esto aquí en la pantalla y no me deja visualizar. Ya. La anestesia tópica con cocaína fue presentada por el doctor Karl Kohler en 1884, introducida. Y después, con el pasar del tiempo, se describe la anestesia retrovulvar con el doctor Atkinson en 1936 y se continúa con la anestesia perivulvar en 1986 con el doctor Davis y Mandel. ¿Avanza? No avanza, Goku, ¿no? No, que no avanza. Queda congelado. Ahí está, avanzó. No sé qué está pasando. Bien, entonces, bueno, para aplicar la anestesia oftalmológica, esta es fácil de implementar, no requiere técnicas complejas, pero sí hay que precisar claramente lo que es la anatomía y la fisiología ocular. Eso de cajón. Como bien dijo el doctor Olivera, nosotros antes de ser oftalmólogos hemos sido médicos generales y pues tenemos conocimientos básicos y sobre todo cuando ya nos formamos como oftalmólogos, conocimientos dirigidos a lo que es la oftalmología o a la anatomía oftalmológica. Entonces, les hablaba de un repaso anatómico, solamente recordar la cavidad periorbitaria, tiene su pared media, pared lateral, los ejes, ¿no? No vamos a tocar mucho al detalle de la anatomía, pero recuerden que tenemos un eje en forma de, perdón, la cavidad orbitaria es en forma conal, ¿no? Tiene una pared medial, una pared lateral, hay que recordar bien el eje intraorbitario, el eje del globo ocular, ¿no? La distancia que tenemos, que es de más o menos 42 a 54 milímetros en lo que es la pared medial, los músculos extraoculares, el oblicuo mayor, oblicuo menor, que son elementos que debemos cuidar al momento de colocar la anestesia intraocular. En el segmento anterior, conocer, bueno, de cajón las estructuras, recordar que el muro acuoso es un elemento muy importante al momento de las variaciones de la presión intraocular. Todos aquí creo que ya sabemos el recorrido del humor acuoso a través de la cámara posterior, pupila y desembocadura en el ángulo iridocorneal, posteriormente por la malla trabecular,
canal de Schlenk y finalmente al sistema venoso. Recordar los elementos vasculares que podemos tener dentro de esta cavidad orbitaria, como la vena yugular, la vena oftálmica superior, las arterias oftálmica y central de la retina, que también van a estar inmiscuidas en ciertas complicaciones que podemos presentar al momento de realizar un bloqueo peribular, por ejemplo. Y recordar de las arterias y venas es justamente porque el flujo coroideo va a formar parte o va a ser un elemento muy importante al momento de las variaciones de la presión intraocular. ¿Ok? Entonces, bien. Por último, la aponeurosis de Tenon para describir lo que es la técnica subtenoniana, muy utilizada últimamente. Y la inervación ocular. La inervación ocular, no olvidemos que dentro de la cavidad orbitaria, aparte de obviamente el propio globo ocular, los músculos extraoculares, tenemos elementos nerviosos, ¿no? Como el ganglio ciliar, tenemos las ramas ciliares, tenemos los nervios motor ocular común, el nervio óptico, el nervio trigémino con sus ramas oftálmicas y sus subramas lagrimal, frontal, ¿no? Entonces todas estas son los elementos que van a ser anestesiados para poder, o van a ser involucrados en lo que es la anestesia, ¿no? Y la cinesia del ojo. En este caso, acá tengo una mnemotecnia que siempre me gusta presentarla, que es la mnemotecnia reviso para los médicos residentes, como para que nunca se olviden de la inervación de los músculos extraoculares. Si siguen la flecha, el recto externo siempre va a estar inervado por el sexto par, y el oblicuo superior siempre va a estar inervado por el cuarto par, ¿no? El par inerva a los demás músculos. Con eso nunca se van a olvidar. ¿Ok? Bien. Entonces, dentro de los efectos de la anestesia en la cirugía ocular, le quería tocar los dos más importantes, que son la variación de la presión intraocular y la producción del reflejo óculo, o la aparición del reflejo óculo cardíaco. Dentro de las variaciones de la presión intraocular, ¿ok? Cuando estamos realizando una cirugía de catarata, vamos a generar variaciones en la presión intraocular de dos formas. La primera forma es los factores quirúrgicos y los siguientes factores son los factores anestésicos. Si nos dirigimos netamente a los factores anestésicos, estos van a inducir variaciones de la presión intraocular de forma directa e indirecta. Si es de forma directa, ya puede ser por la variación de la disminución de la secreción del humor acuoso o la reabsorción del humor acuoso. ¿Ok? También disminuye el flujo sanguíneo coroideo, como estábamos tocando al principio. Y el efecto indirecto de la variación de la presión intraocular es por disminución del tono de los músculos extrínsecos. Los músculos extrínsecos también forman una especie de pared del globo ocular, el cual también está involucrado en el control de la presión intraocular. Igual, el tono simpático de esto, la vasomotricidad, la presión venosa central, que al variar también va a presentar alteraciones de la presión intraocular, ¿no? Y por último, tenemos los factores quirúrgicos. Entonces, se dice que la variación de la presión intraocular es más frecuente con los factores quirúrgicos que con los factores anestésicos. Si bien es cierto, los factores anestésicos tienden a disminuir un poco la presión intraocular, los factores quirúrgicos la tienden a aumentar. Y es muy sabido que en un proceso de vacoemulsificación tenemos presiones intraoculares de hasta 30 milímetros o en algunos casos hasta 40 milímetros de mercurio. En la cirugía de cemento posterior puede haber alteración en la perfusión intraocular y esto llevar también a aumento de la presión intraocular. Y en las fases postoperatorias, las sustancias como los viscoelásticos o los gases expansivos en cirugías de polo posterior también pueden llevar a un aumento de la presión intraocular. Bien. Dentro de las variaciones de la presión intraocular también tenemos el alza de la presión intraocular y se ve que con las maniobras de ventilación como la laringoscopía o la intubación o las posiciones de Trendelenburg generan un aumento de la presión intraocular. Y si comparamos las técnicas de anestesia propias que realiza el anestesiólogo a los fármacos, se va a evidenciar que más frecuente es la variación o es el alza de la presión intraocular
por estas maniobras, la linoscopía o la posición de Trendelenburg, que por los propios anestésicos. ¿Ok? Entonces, para tenerlo en cuenta. Resumiendo, ¿qué factores aumentan la PIO? Las maniobras quirúrgicas, la alteración de la presión venosa central cuando aumenta, fármacos como la ketamina, sustancias postoperatorias como los viscoelásticos o los gases, y la succinilcolina, que también usan un fármaco anestésico. Y los factores que disminuyen la PIO tenemos a la morfina, el propofol, disminución de la presión venosa central, anestésicos inhalatorios como el alotano, el ceborane, y la disminución del tono de los músculos extrínsecos. Entonces, el grado de la disminución de la presión intraocular va a depender en parte de la profundidad de la anestesia. Esto es clave, ¿ok? Entonces, la alteración de la presión intraocular, si bien es cierto, es un tema que debemos saber y debemos controlar, debemos manejar y también debemos valorar, por eso debemos conocer a nuestro paciente, como bien lo explicábamos en la ponencia anterior. Si bien es cierto, nos puede preocupar, pero se ha visto que la variación de la presión intraocular es momentánea, ¿no? Y al ser momentánea no genera a veces trastornos tan significativos en las estructuras del globo ocular. Sin embargo, hay que tener en cuenta ciertos casos específicos, como por ejemplo las cirugías a pacientes que tienen de repente un glaucoma agudo o procedimientos que se van a realizar. En estos casos siempre hay que tener cuidado y, como explicaban anteriormente, siempre hay que tener una valoración adecuada del paciente. Los tipos de anestesia, como por ejemplo los bloqueos retrovulvares, aumentan la presión intraorbitaria, y esto también es un factor indirecto de aumento de la presión intraocular, ¿no? El cual se puede controlar con técnicas como el balón de Honan, que más adelante vamos a describirlo. Bien, también tenemos ciertas complicaciones en el proceso de la anestesia, como los hematomas intraorbitarios, que se pueden producir de origen traumático o iatrogénico, ¿no? A veces los cirujanos jóvenes, los residentes que están empezando, bueno, emocionados, desean o le piden al asistente bloquear al paciente. Y a veces cuando el paciente ya viene a sentarse, se encuentra con este cuadro, ¿no? Estos hematomas complican un poquito la cirugía, disminuye la apertura palpebral y sobre todo aumenta la presión intraocular de forma indirecta, ¿no? Entonces, si vamos a realizar una cirugía de facoemulsificación, debemos tener en cuenta que la presión intraocular, que ya la propia facoemulsificación lleva a presiones de 30 milímetros de mercurio o 40 milímetros de mercurio, casos como los hematomas van a aumentar más, y esto puede generar complicaciones de origen estructural, ¿no? La otra situación que se puede presentar en anestésicos perioculares es el reflejo oculocardíaco. ¿Qué es el reflejo oculocardíaco? Bueno, netamente es una bradicardia, se presenta una bradicardia con alguna sensación de mareo, náuseas, vómitos y, más raro, dolor abdominal y sudoración. Y esto se presenta por la manipulación, la estimulación de las estructuras intraorbitarias, ¿no? La atracción de los músculos oculares extrínsecos, ¿no? La hipertonía ocular, ¿no? Como la interoperatoria, alteración de la irrigación o inyección intravítrea de gas, por ejemplo, y las hipertonías intraorbitarias como las inyecciones retrovulvares o perivulvares y los hematomas intraorbitarios. El reflejo oculocardíaco, si bien es cierto, es raro que se presente, siempre hay que saber cómo evidenciarlo. Entonces, bien decía el doctor Olivera, nosotros debemos estar siempre acompañados en el proceso o en el acto operatorio de nuestro anestesiólogo o de repente de nuestro ayudante que esté monitorizando los signos vitales del paciente. En el reflejo oculocardíaco, lo más evidente es una bradicardia. Entonces, si la bradicardia se puede presentar también de manera corta, como le dije, por lo general al estímulo, o en este caso, en la cirugía de facoemulsificación, al aumento de la presión intraorbitaria por los anestésicos que aplicamos nosotros, ¿no? Es más evidente el reflejo oculocardíaco en cirugías de estrabismo o de polo posterior, pero cuando se aumenta la presión intraocular por un anestésico retrovulvar, por ejemplo, se puede presentar una bradicardia, y esta puede ser
severa, nos puede llevar a generar un gran susto en la sala operatoria. Entonces, se dice que si la frecuencia cardíaca del paciente baja menos de 40 o 45 latidos por minuto, debemos tener a la mano nuestra amiga la atropina. Y en este caso, aplicar de 10 a 15 microgramos por kilogramo de atropina puede hacer que revierta este caso, ¿ok? Entonces, a veces en la práctica privada prescindimos de nuestro amigo el anestesiólogo, pero siempre debemos tener en nuestro quirófano atropina, ¿ok? Nos puede ayudar de muchos sustos. Ahora, esto vamos a hacerlo muy rápido porque ya se tocó un poquito en el tema anterior, que para anestesia, para la cirugía oftalmológica, obviamente hay que hacer una valoración preanestésica. Siempre informar lo que vamos a realizar al paciente, la explicación y elegir la técnica de acuerdo a nuestro paciente, ¿no? Si el paciente es ansioso, si el paciente es joven, todo lo que han tocado antes. Las pruebas complementarias también nos ayudan a conocer un poquito más a nuestro paciente, sobre todo realizar el electrocardiograma, por ejemplo, o análisis de laboratorio. En nuestro instituto tenemos como política que todo paciente mayor de 40 años va con un riesgo quirúrgico en el cual se le realiza un electrocardiograma y análisis de laboratorio, ¿no? Para poder valorar alguna alteración. También debemos tener en cuenta los casos especiales, como pacientes con edad avanzada, pacientes que tengan diabetes o antecedentes respiratorios, ¿no? Tratamientos farmacológicos a largo plazo. Hablaban también, por ejemplo, de pacientes que utilizan anticoagulantes. Entonces, todos estos casos tenemos que conocerlos porque esto nos va a ayudar a elegir el tipo de anestesia idóneo para nuestro paciente. ¿Ok? Conocer si nuestro paciente está usando premedicaciones, ¿no? Sedantes, ansiolíticos, en este caso, la premedicación es muy importante para el paciente. ¿Por qué? Porque si tenemos pacientes que son un poquito ansiosos, podemos utilizar sedantes o ansiolíticos. Si tenemos pacientes que han venido, por ejemplo, se le va a realizar una cirugía de catarata, pero tiene alguna comorbilidad, podemos usar para infecciones, podemos utilizar antibióticos, y en este caso de preferencia las quinolonas. No olvidar, obviamente, la desinfección adecuada del globo ocular con iodopoviona. Y ya para hablar de las técnicas anestésicas en sí, debemos recordar que hay dos grandes técnicas anestésicas, la general y las locorregionales. Dentro de las técnicas anestésicas, la general, bueno, en este caso, el protagonista principal va a ser nuestro amigo el anestesiólogo, ¿no? Quien en coordinación con el cirujano, en este caso nosotros, vamos a hacer una valoración en conjunto del paciente, evaluar el caso del paciente, ¿no? La sintomatología, el tipo de cirugía, para poder realizar una adecuada anestesia, en este caso anestesia general, ¿ok? En este caso, el anestesiólogo es quien valora los fármacos que se van a utilizar de acuerdo a las propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas, más que la alteración que pueda presentarse como las variaciones de presión intraocular o reflejos oculocardíacos, ¿ok? En este caso, el anestesiólogo ya se encarga de controlar con mayor pericia y exactitud lo que son las vías respiratorias, por ejemplo, ¿no? Del paciente. Y dentro de las anestesias locorregionales, tenemos que recordar que hay dos grandes grupos. El primer grupo, que son las perioculares, ¿ok? Dentro de estas está la anestesia retrovulvar y la anestesia perivulvar. Entonces, en este grupo, según lo que yo revisaba, dicen que lo mejor o lo ideal es nombrarlas como intracónica o extracónica, ya que al final el anestésico siempre va a ser retrovulvar, ¿ok? Entonces hay que diferenciar que en anestesia periocular tenemos la intracónica y la extracónica. Y las otras técnicas locales, que son la tópica, la intracameral, la subconjuntival y subtenoniana, que vamos a explicar más adelante. Dentro de las anestesias perioculares, como les decía, tenemos que recordar que hay estructuras muy importantes dentro de la cavidad orbitaria, que son más que todo los paquetes músculo extraoculares y las vías nerviosas que vamos a detectar en este caso, por ejemplo, el ganglio ciliar, el músculo, los nervios, perdón, del tercer par craneal, el segundo par craneal, el trigémino con sus ramas, que al ser bloqueadas de acuerdo al tipo de anestesia periocular van a ir dando un efecto de anestesia y un efecto de asinesia. Entonces, de acuerdo a la cantidad de anestésico que utilizamos, de acuerdo a la técnica
de anestesia que vamos a utilizar, vamos a ir evidenciando en nuestro paciente una anestesia y una asinesia, ¿verdad? Y esta anestesia y esta asinesia puede ser variable durante el acto quirúrgico. Entonces, vamos a hablar un poquito de las generalidades de esta anestesia. En este caso de la anestesia periculares, se dice que Atkinson, el doctor Atkinson, en más o menos 1930, presenta la técnica de la anestesia anestesia retrovulvar. En este caso, él diseña una cánula, una aguja especial, que se le conoce como aguja de Atkinson, que tenía una longitud de más o menos 30 a 38 milímetros, y tenía un calibre de más o menos 23 gauge, o 23G, ¿no? Pero esta aguja era muy larga, y entonces se evidenciaba que podía generar daños estructurales, sobre todo detrás del globo ocular. Actualmente, la aguja de Atkinson son más cortas y de calibre más fino. La característica principal de esta aguja para anestesia retrovulvar es que es de bisel corto y romo. Actualmente, para el bloqueo perivulvar, utilizamos agujas entre 13 y 25 milímetros, esto para prevenir lesiones posteriores en la cavidad intraorbitaria, y con un calibre de 23 Gauss, creo que es suficiente. Nosotros utilizamos en el instituto un calibre de esto y nos va muy bien. Para hablar un poquito ya de los anestésicos a utilizar en estas técnicas de anestesia, tenemos a la lidocaína, al 2%, a la mepivacaína, la bupivacaína, la ropivacaína en algunos casos y en algunas instituciones que también es utilizada y de elección incluso. Y bueno, sabemos que la lidocaína tarda poco en hacer efecto y el bloqueo motor suele ser completo. La duración de acción suficiente para una cirugía de no más de 45 a 60 minutos, ¿no? Y que en este caso se habla de que la mezcla de partes iguales de anestésicos de cinéticas distintas nos van a brindar una analgesia quirúrgica mayor, de por lo menos unos 90 minutos, con efectos de analgesia residual de hasta 3 a 4 horas, ¿ok? Lo bueno de que estos anestésicos vía periocular se reabsorben con rapidez, más o menos un 15 minutos. Por eso decíamos que las presiones intraorbitarias son transitorias. Se dice que la combinación de la adrenalina mejora la calidad de bloqueo y prolonga su duración. Sin embargo, algunos cirujanos optan por no usar la adrenalina para evitar complicaciones vasculares retrooculares, ¿verdad? La punción retro o perivulvar puede ir precedida de sedación y por lo general, según he estado revisando, muchos cirujanos de segmento anterior, de catarata o de polo posterior prefieren tener al paciente sedado, tranquilo, porque van a poder tener una cirugía sin complicaciones. No llevarlo tampoco a una sedación muy profunda, porque a veces el paciente se puede quedar dormido y ante algún ruido o maniobra que hagamos, el paciente se puede despertar. Y se ha visto que las complicaciones que se presentan en la cirugía de catarata suelen ser por movimientos inadvertidos del paciente. Entonces, para describir un poquito cómo se realiza la anestesia retrovulvar y perivulvar, debemos recordar lo siguiente. Tenemos aquí el ojo, tenemos estos puntos referenciales, sobre todo en el párpado inferior, en el surco del párpado inferior y en el párpado superior. Bien, ¿cómo se realiza la anestesia retrovulvar? Atkinson refería que se debe utilizar solamente una inyección y debe ser temporal inferior. ¿Ok? Se toma de referencia el tercio externo del borde orbitario inferior. ¿Ok? Entonces, se introduce la aguja y se realiza un movimiento de 45 grados hacia adentro y arriba. ¿Ok? Para poder llegar más o menos al ecuador, y una vez introducido o pasado el ecuador del ojo, vamos a mover hacia atrás del globo ocular, dirigiendo la cánula, o más o menos introduciendo la cánula
unos 30 milímetros. Una vez que llegamos, aspiramos y vamos a inocular de 3 a 5 mililitros de anestésico. ¿Con esto qué vamos a lograr? Vamos a lograr un bloqueo de conducción del ganglio ciliar, del nervio oftálmico y de los nervios craneales segundo, tercero y cuarto par. Con esto vamos a ir evidenciando la anestesia y la asinesia de nuestro paciente, ¿ok? Entonces, mucho depende de la cantidad que vamos a aplicar y que vamos a utilizar. Y obviamente también depende de una buena técnica de colocación de la anestesia para poder lograr estos efectos. Coco, vamos a presentar al toque un videíto. ¿Sí me escuchas? Claro, doctor, de hecho. Con autor. Muy bien, entonces, tenemos un video donde vamos a presentar. ¿Se está viendo? No, doctor, todavía no se ve. ¿No se ve? No. Oh, qué pena. Ah, doctor, en el chat dice que Bien. tiene que dejar de compartir y volver a compartir el video. Ok, dejé de compartir ahí y pero me estás viendo a mí, no voy a poder ver no se ve, ¿no? Bueno, por ahora del tiempo lo vamos a dejar, Goku. Si después lo podemos compartir si gustas, o subirlo a la red. Y era la descripción de la técnica retrovulvar, la cual se realiza en la institución. Bueno, Y no puede intentar compartir una vez. Creo que es un video muy bueno, ¿no? sí, a ver, ayúdame un poquito. Sí, sí. Yo lo tengo acá en el Filmora. Por cuestiones de logística no lo he podido exportar, pero ¿cómo puedo hacer para compartir la pantalla en mi computadora? Elija la opción de Share Screen y debería de aparecerle todas las pantallas disponibles. Ya está. Cuéntame, ¿se ve? Yes, sí se ve. Pero se ve el ¿Listo? audio del video. Perfecto. Bueno, vamos describiendo el video, no te preocupes. Sí se ve, sí se ve. Bien, para esta, dígame. ¿Se ve bien, Coco? Sí, sí, doctor, se ve. Sí. Perfecto. Para esta técnica anestésica, bueno, tenemos que primero calmar al paciente, explicar lo que vamos a realizar, fijar la mirada perpendicular, ¿ok? Y introducimos la aguja, en este caso de 23 gauge, en el tercio externo temporal inferior, en la unión. Al introducir, hacemos un movimiento de 45 grados hacia adentro y arriba, aspiramos, inyectamos el anestésico, más o menos entre 3 a 5 mililitros, en este caso el doctor aquí inoculó, 5 mililitros, y retira, ¿no? Una buena técnica anestésica no va a generar hematomas, no va a generar hinchazones. Y aquí estamos viendo la evaluación de la anestesia y sobre todo de la asinesia del globo ocular a operar, ¿no? A ser intervenido. Como vemos, al comparar, no hay movimiento, ¿no? Entonces esto nos lleva a una cirugía tranquila, ¿no? Sin complicaciones, por decirlo así. Bien, ¿se vio Coco? Sí, ¿no? Sí, se vio todo completo. Perfecto.
Entonces vamos avanzando. La otra técnica que descrita fue la anestesia perivulvar. Esta fue recientemente, en 1986, ¿no? Y la anestesia perivulvar se basa en el concepto de compartimentos de difusión, ¿ok? La técnica estándar son 2 inyecciones, 2 aplicaciones, tanto inferior como superior, y en este caso la presión intraocular aumenta inmediatamente, pero por pocos minutos, ¿ok? Entonces, la primera punción, se podría decir, es inferior, es a nivel del tercio externo y 2 tercios internos del borde inferior del párpado, ¿ok? La aguja en este caso va a conservar su dirección hasta el ecuador del globo ocular y después va a girar unos 20 o 30 grados hacia arriba y 20 45 grados hacia adentro, ¿ok? Sin llegar a entrar al cono formado por los músculos. Vamos a introducir la aguja unos 25 a 30 milímetros. Igual vamos a aspirar y por último vamos a inocular entre 5 a 10 mililitros, ¿ok?, de este anestésico. La segunda punción, en este caso, viene a ser a nivel del pliegue palpebral superior en el tercio interno y en la unión del tercio interno y los 2 tercios externos, ¿ok? Igual, primero la aguja debe tener una posición de 30 grados, según el nivel del pliegue palpebral, después se horizontaliza para llegar al ecuador, perpendicular al plano frontal, y por último bajamos verticalmente a una profundidad de 25 a 30 milímetros hacia atrás del globo ocular. Igual, aspiramos e inyectamos de 3 a 6 mililitros. Normalmente la anestesia perivulvar consta de 2 punciones, por decirlo así. Pero ¿cuándo usar una inyección única? Cuando nuestro paciente nos colabora, cuando sabemos que nuestro paciente va a prestar atención a nuestras indicaciones, que no es ansioso, que no tiene ninguna comorbilidad o alguna condición médica que nos pueda complicar la cirugía. Entonces, se dice que podemos usar solamente la primera punción en la anestesia de catarata y vamos a poder llevar una cirugía tranquila. De repente no vamos a lograr una adecuada asinesia, pero sí vamos a poder obtener una muy buena anestesia, ¿ok? Entonces, en esta técnica, la presión intraocular aumenta inmediatamente, pero es transitoria. Se normaliza en pocos minutos con o sin compresión ocular. En este caso, nos podemos agendar del balón de Honan. Este balón lo inflamos a 30 milímetros de mercurio y lo vamos a colocar durante unos 20 minutos, que es lo ideal, ¿ok? Algunos textos o bibliografías refieren de que 10 minutos es suficiente. ¿Esto qué va a lograr? ¿O qué vamos a lograr con este procedimiento? Vamos a reducir la hinchazón de los párpados, vamos a reducir o vamos a evitar la quemosis, y si nos pasamos de la presión, podemos llevar incluso a una ligera hipotonía. En este caso, no realizar el procedimiento del balón de Honan cuando hay casos de gran hipertonía, o obviamente cuando tenemos heridas esclerales o corneales, ¿no? Para evitar la dehiscencia, obviamente, del contenido intraocular. Las complicaciones que se pueden presentar en estas 2 grandes técnicas, retrovulvar y perivulvares, han sido muy descritas ampliamente, ¿no? Motivo por la cual a veces algunos cirujanos han preferido ya dejarlas de usar, sobre todo la retrovulvar, que es la que más complicaciones severas puede llegar a tener, ¿ok? En primer lugar, las complicaciones neurológicas centrales, la penetración y o perforación del globo ocular, complicaciones vasculares, hemorragias retrovulvares, alteraciones de la arteria central, como la oclusión de la vena central de retina, ¿ok? Incluso inyección intravascular directa a la arteria o a la vena de los anestésicos, ¿ok? También podemos tener traumatismos del nervio óptico, lesiones musculares, se evidencian, por ejemplo, en el elevador del párpado superior y de los músculos extrínsecos, generando alteraciones como ptosis palpebral o diplopía, ¿ok? Y las complicaciones menos frecuentes son el reflejo oculocardíaco y los hematomas palpebrales conjuntivales. Ahora, dentro de las manifestaciones neurológicas, ¿cómo es que se producen estas? Cuando nosotros colocamos las inyecciones retrovulvares, podemos lacerar la vaina del nervio óptico. Entonces, nosotros no nos damos cuenta y vamos a perfundir
el anestésico, y este anestésico va a viajar por el espacio subaracnoideo, llegando al complejo, a los núcleos vulvares que tenemos atrás en la médula, y vamos a poder presentar alteraciones de conciencia, coma, escalofríos, convulsiones, ¿no? Incluso podemos bloquear o presentar alteraciones en el ojo contralateral por comunicación a través del quiasma óptico, ¿ok? También podemos presentar amaurosis, midriasis o oftalmoplegia. Manifestaciones respiratorias como la respiración irregular, la hipoventilación, el apnea también se pueden ver, y edemas pulmonares agudos o más raros. Las manifestaciones cardiovasculares podemos tener como taquicardia o bradicardia, ¿ok? Y bueno, los factores que favorecen la perforación del globo ocular durante la anestesia retrovular, en primer lugar, aumento de la longitud axial del globo ocular. Hablaban temprano de pacientes con ojitos miopes, ¿no? Longitudes axiales largas. Debemos tener mucho cuidado en estos pacientes, sobre todo si estamos iniciando nuestra curva de cirugías en FACO y queremos nosotros entusiasmados aplicar y lo que queremos es operar, ¿no? Entonces, seleccionar muy bien a nuestro paciente, conocer bien a nuestro paciente para poder elegir la técnica anestésica idónea para este paciente, ¿ok? Antecedentes de cirugía también son factores de riesgo para perforación del globo ocular. Se dice que el ojo izquierdo para el anestesiólogo diestro, pero esto es un poquito más raro, funciones transconjuntivales o funciones múltiples, ¿ok? Y aquí describe la aguja de más de 30 milímetros de longitud, ¿no? ¿Recuerdan la aguja de Atkinson que les presentábamos? Actualmente ya no se utiliza, se prefiere usar de menos longitud y con un calibre de más o menos 23 gauss. Por último, ya las otras técnicas locales que tenemos también para la cirugía de segmento anterior, en este caso de catarata, hablamos de las tópicas, las subconjuntivales y las subtenonianas. Dentro de las cirugías tópicas, según lo que he revisado y he escuchado a algunos cirujanos, hay cirujanos que, bueno, obviamente ya tienen mucha experiencia, que realizan cirugías de catarata, en este caso de facoemulsificación, solo con anestesia tópica, ¿ya? Utilizando tetracaína o proximetacaína durante unos 5 o 10 minutos, ¿ok? Ellos muy bien presentan buenos resultados al momento de realizar cirugías de catarata, pero si bien es cierto, la manipulación del iris, como decían temprano, es más dolorosa, o la tracción de las zónulas pueden llevar a generar molestias o sensaciones desagradables, ¿no? Como dolor, por ejemplo. Entonces, en este caso, existen los refuerzos, como la inyección intracamerular de lidocaína al 1% con un volumen de 0.2 o 0.3 mililitros. Y esto va a generar una buena, vamos a llevar una cirugía tranquila, y obviamente, y nuevamente recalcar que esto se hace eligiendo bien a tu paciente, conociéndote bien tú como cirujano, si sabes que eres un cirujano que ya domina la técnica, que tu tiempo operatorio va a ser corto, podemos darnos ese lujo de operar con anestesia solamente tópica, ¿ok? Las ventajas y postoperatorio van a ser muy, muy, muy buenas para el paciente. La lidocaína al 1% en lesiones, en la anestesia subconjuntival, en este caso pueden servir como refuerzo, pero no es una anestesia que se va a utilizar de rutina para las cirugías de catarata, ¿ok? Y la que sí se está usando mucho, sobre todo en el extranjero, son las subtenonianas. Son pacientes cirujanos que solamente utilizan para la cirugía de catarata la anestesia subtenoniana, ¿ok? En este caso, la anestesia subtenoniana, también llamada paravulvar o epiescleral, se aplica directa en el espacio subtenoniano, se realiza una incisión conjuntival y a través de una cánula vamos a aplicar de 3 a 5 mililitros, ¿ya? Que es lo suficiente, pero se ha visto en algunos estudios que pueden llegar a aplicarse volúmenes de hasta de 1 a 11 mililitros. ¿Cómo es la técnica? En este caso, la técnica subtenoniana. Bueno, preparamos bien al paciente, colocamos bien
nuestro blefarostato, nuestro tegadero, obviamente, hacemos una buena asepsia con iodopovidona y a más o menos de 3 a 5 milímetros cogemos con una pinza sin diente la conjuntiva y el teno, cortamos con una tijera Westcott completamente la conjuntiva y el teno y vamos a introducir nuestra cánula, una cánula especial que más adelante le voy a explicar cómo se llama, ¿ok? Siguiendo todo el borde epiescleral, todo el reborde epiescleral, dirigiéndola primero hacia arriba y por último hacia atrás. La misma cánula nos va a ayudar, ¿no? Entonces el anestésico va a ir directamente hacia atrás, tratando de bloquear por difusión los elementos neurológicos que tenemos atrás. En este caso, la cánula especial para subtenum es una cánula acodada, con bisel corto y plano, como tenemos en la imagen. Esta es la cánula de Grenbow. Si algunos están interesados en adquirirla, se llama cánula de Grenbow. Por lo general, bueno, nunca he visto esta cánula en mi institución, ¿no? De repente algunos cirujanos sí la utilizan. Como les digo y les repito, la anestesia subtenoniana es muy utilizada para las cirugías de catarata porque nos logra una buena anestesia y una buena cinesia, ¿ok? del globo ocular. Y ya para ir acabando, las ventajas e inconvenientes de las principales técnicas de anestesias locorregionales. Tenemos que la anestesia tópica, bueno, de las ventajas, no hay ninguna punción con aguja en la órbita, por ejemplo, y entonces nos evitamos hemorragias subconjuntivales o hematomas o lesiones en la conjuntiva. Los inconvenientes de la anestesia tópica es que es una anestesia reservada a las intervenciones de segmento anterior con pacientes que obviamente van a colaborar. Y esta anestesia tópica va a ser insuficiente en caso de complicaciones intraoperatorias, por ejemplo, ruptura de la cápsula posterior, y si tenemos que convertir, obviamente no va a ser suficiente, y tenemos que agenciarnos de bloqueos como perivulvar, retovulvar, o en este caso la subtenoniana que nos va muy bien. La anestesia perivulvar, la mayoría de las veces, es una anestesia de excelente calidad porque logramos una buena analgesia y una buena asinesia, pero las complicaciones que son infrecuentes, pero algunas graves, ¿no? Por lesiones de las estructuras retrooculares, o la difusión de los anestésicos locales al tronco cerebral, y la anestesia subtenoniana, bueno, que las ventajas son que no utilizamos punciones intraorbitarias, puede usarse en casos de tratamiento con antiagregantes plaquetarios o antivitamina K, ¿no? Por ejemplo, hablaban de los pacientes que utilizan anticoagulantes. Entonces, si conocemos que nuestro paciente utiliza anticoagulantes, es importante elegir una buena técnica que va a evitar, por ejemplo, hemorragias en el intraoperatorio. Y en este caso, la elección de la anestesia subtenoniana es una muy buena opción. Los inconvenientes de la anestesia subtenoniana, las complicaciones potenciales son de la anestesia peridural, pero claramente más infrecuentes son el hematoma conjuntival frecuente. Cuando aplicamos la anestesia subtenoniana, una de nuestras más complicaciones es el hematoma conjuntival. Por último, la anestesia intracamerular. Se habla mucho de esta técnica, últimamente muy utilizada por los cirujanos de catarata. Refiere que es una técnica muy segura. Se debe utilizar la lidocaína sin preservantes al 1% en volúmenes de 0.2 o 0.3 mililitros. Va a evitar la esquemosis, los hematomas periorbitarios, y nos evita hemorragias subconjuntivales. ¿Ok? Podemos usarla como opción en pacientes que utilizan anticoagulantes y no implica volúmenes en cámara estrecha, por ejemplo. ¿A quién no ofrecerle este tipo de anestesia? Pues obviamente a los pacientes que tienen trastornos como sordera, que son muy ansiosos o tensos, que sabemos que se van a mover demasiado, pacientes psiquiátricos, o pacientes que tienen pupilas mióticas o que no dilatan muy bien. Entonces, en este caso, no se recomienda usar esta técnica. Sin embargo, algunos cirujanos refieren de que la anestesia intracamerular, a pesar de que el paciente pueda presentar movimientos oculares, si tú tienes una buena técnica quirúrgica de tu facoemulsificación,
vas a poder realizar la cirugía, digamos, acompañando incluso a los movimientos oculares, ¿no? Es un poco arriesgado, en este caso el cirujano pues debe tener ya cierta experiencia, no vamos a iniciar con esta anestesia de arranque cuando recién estamos iniciando nuestra curva operatoria en las cataratas, pero es una muy buena opción. Y se ven en el mercado incluso anestesias intracamurales combinadas. ¿Combinadas con qué? Con hidriáticos, como la tropicamida o la fenilefrina. Existen en el mercado europeo, por ejemplo, tiene lidocaína, tropicamida y fenilefrina, y que al utilizar más o menos 2 mililitros de este fármaco, vamos a poder lograr una buena dilatación, ¿no? Y un buen control de la anestesia de mi paciente. Obviamente hay que valorar al paciente que vamos a utilizar, donde vamos a utilizar este tipo de drogas, ¿no? Combinadas, saber si tiene problemas renales, hepáticos, ¿no? Si es sobre todo alérgico a las sustancias que trae el fármaco, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, anestesia, asinesia y proptosis siempre, bueno, yo respondería depende. ¿Depende de qué? Depende sobre todo de nuestro paciente, depende de nuestra experiencia como cirujanos en catarata, conocer nuestras habilidades como cirujano, el tiempo operatorio que nosotros logramos en la cirugía. Eso hace que nosotros podamos utilizar la mejor técnica anestésica en nuestro paciente. Y de acuerdo a nuestra experiencia podemos evitar complicaciones que en nuestro paciente postoperatorias, ¿no? E incluso intraoperatorias. Recordar que el mejor tipo de anestesia, ¿cuál es? Bueno, es la que no va a generar mucho dolor, la que nos evita complicaciones sistémicas o locales, también un costo efectivo, y que nos libera de estrés, ¿no? Como acá tenemos varios pacientes, varios oftalmólogos de experiencia, lo mejor es operar sin estrés. Entonces, tener una mala anestesia nos va a llevar a una mala experiencia operatoria con muchos factores de riesgo para complicarnos. Entonces, como les vuelvo a repetir, lo importante es conocer a nuestro paciente, hacer una buena valoración de nuestro paciente, conversar con nuestro amigo el anestesiólogo para poder ver si es que de repente nuestro paciente necesita de repente una técnica anestésica general, ¿no? Y bueno, eso. ¿Alguna pregunta, Coco? Creo que lo que tenía que presentarles. Algunos detalles podemos estar atentos a las preguntas. Doctor, muy completa su exposición, muchas gracias. Hay bastante información importante que usted ha mencionado. Sobre todo creo que debemos de resaltar la parte de elegir al paciente correcto. El paciente correcto para poner una tópica, el paciente correcto para poner una perivulvar, y definitivamente volver a la parte básica de todo, ¿no? La anatomía para poder evitar esos puntos de gran riesgo al momento de hacer una punción. Doctor, ¿y usted cómo inició con su primera FACO? ¿Cuál fue la anestesia que eligió? Bueno, creo que como todos aquí presentes, para elegir la anestesia, primero aprendemos a aplicar anestesias tipo periocular, la retrovulvar, es la que nos enseñan de cajón siempre, ¿no? Después también la perivulvar o periocular, también es la que más hemos utilizado. Aún no me animo por la anestesia intracamerular, pero sin embargo en nuestro ACD hay muy buenos cirujanos de segmento anterior de catarata que valoran bien a su paciente, que se conocen, que tienen muy buena técnica quirúrgica y que utilizan la anestesia intracamerular como opción, ¿no? Revisaba algunos cursos y refieren, por ejemplo, en el extranjero, tipo Colombia, España, están dejando ya de lado las anestésicos retrovulvares por las complicaciones graves que se pueden presentar, ¿no? Entonces, la anestesia intracamerular es una opción muy buena, muy buena. Y algunos dirán, pero el paciente se va a mover mucho. Y les digo, sí, se mueve mucho, pero
pero el cirujano debe conocer, ¿no? Debe conocerse, y si domina una muy buena técnica de facomulsificación, va a acompañar incluso los movimientos oculares del paciente, y a veces de repente ni se va a percatar de los movimientos oculares del paciente, y este cirujano va a poder realizar una cirugía tranquila, ¿no? Nuevamente valorando bien al paciente, ¿no? Eso creo que es el consejo que se toma en estas dos ponencias, ¿no? La valoración de nuestro paciente es súper, súper importante, ¿no? Para poder ver qué tipo de cirugía vamos a realizar, ¿no? Extracapsular, facomulsificación, y sobre todo qué tipo de anestesia vamos a elegir en nuestro paciente, ¿no? Bien, doctor, tenemos una pregunta de la doctora Zarela. Menciona, ¿en la anestesia subtenoniana necesariamente se tiene que usar la cánula subtenoniana o es posible usar también la cánula de inyección? Es una pregunta que tú misma puedes responder. Una cánula que no tenga un bisel que nos pueda generar daño, pues, ¿no? Y para eso se describe esta cánula subtenoniana. Pero, por ejemplo, las cánulas incluso de la aplicación de viscoelásticos, ¿no? Tú mismo has visto. Podemos utilizar una cánula del viscoelástico y nos ha funcionado muy bien. Bien. Hay otra pregunta, doctor, del doctor Ronald Javier Mengoa. Dice, ¿hay algún caso en el que usaría la retrovulvar sobre la perivulvar o considera optar solo por la perivulvar? Por lo general, la anestesia retrovulvar ya se está dejando de lado. Lograr una muy buena asinesia, ¿no? Asinesia, según el paciente, la retrovulvar bien aplicada es la técnica de elección. La anestesia, y sobre todo si la quieres pronto, como vimos en el video el que les presenté, se hace una anestesia, se coloca una muy buena técnica retrovulvar, y la anestesia y asinesia se va a evidenciar pronto. Ahora, la anestesia perivulvar también te puede lograr una buena a aplicar volúmenes mayores. Se describe que hasta 15 o 16 mililitros. Recuerda que la anestesia perivulvar a veces se necesita hasta 2 punciones, ¿ok? Entonces, si tú quieres una muy buena asinesia de anestésico, y recuerda que mientras más contenido de anestésico, vamos a generar mayor compresión retrovulvar, y con esto podemos generar algunas complicaciones, ¿no? No queremos de repente estar corriendo con la atropina porque nuestro paciente hizo una bradicardia, ¿no? El retrovulvar ya se está dejando de lado. La opción es la vulvar con volúmenes de 5 cc o 6 cc, ¿ok? Y si el paciente colabora, pues basta solamente una punción y puedes tener una cirugía tranquila, ¿no? Bien, doctor. Preguntan también si en caso de una hemorragia, el doctor Jonathan Hernández, ¿en qué momento decide realizar una candotomía o lo hace inmediatamente al identificarlo? Bueno, en el caso de una hemorragia, en primer lugar vamos a notar que hay una elevación del globo ocular, ¿no? Vamos a ver que la presión ocular es muy, muy alta, y en este caso, si tú ves que la presión es demasiado alta, realizamos las cantotomías, ¿no? En ese momento operatorio, a veces nuestro mejor tonómetro es nuestro dedito, ¿no es cierto? Entonces valoramos que la presión es muy alta, y eso puede llevar a complicaciones vasculares por compresión de la arteria oftálmica o de la vena oftálmica. Entonces, si es muy seria el hematoma, como se puede presentar en algunos casos, realizar las
cantotomías es una muy buena opción. Obviamente debes saber realizarlas, ¿no? Si tú no sabes realizar una cantotomía, mejor no hacerlo y obviamente acudir a alguien que sí lo sepa hacer. Bien, doctor. Hay una pregunta más. ¿Qué anestesia usaría en mininuc y en extracapsular? En las extracapsulares, bueno, por lo general se utilizan las perivulvares o las retrovulvares, por lo general. ¿Por qué? Porque hay más manipulación, el tejido a operar es mayor, los cortes son más mayores, se aborda detrás del iris, ¿no? Entonces, necesitamos una anestesia un poquito mayor, retrovulvar o perivulvar, ¿no? Pero sin embargo, se puede utilizar también la combinación. Por ejemplo, podemos aplicar una anestesia intracamerular y un refuerzo de una anestesia subtenoniana y nos va a ir también muy bien. Por ejemplo, estas dos técnicas se utilizan bastante bien en cirugías de trauma ocular, ¿ok? Entonces, yo creo que la combinación de una anestesia intracamerular con un refuerzo subtenoniano nos va a ir perfecto una cirugía extracapsular. Hay una pregunta más. Doctor, ante la presencia de un hematoma retrovulvar, ¿hay que suspender la cirugía? Bueno, si es demasiado el hematoma, sí, obviamente hay que suspender la cirugía, pero obviamente ver también si es que hay variaciones fisiológicas en el paciente, ¿no? Si se presentan, por ejemplo, reflejo oculocardíaco, o hay alteraciones ventilatorias, bradicardia, obviamente en ese momento controlar la vía respiratoria es de cajón. En este caso necesitamos al anestesiólogo, ¿no? Y si no estamos con el anestesiólogo, pues referir al paciente a una unidad donde nos pueda asegurar la vía respiratoria. ¿Por qué? Porque podemos generar alteraciones como bradicardia, ¿no? Podemos llevar al apnea incluso, ¿no? Por eso es que en nuestro centro quirúrgico siempre es bueno tener a la mano un laringoscopio, un tubo endotraqueal, de repente un ventilador, estos tipo ambú. Siempre nos pueden sacar de algún apuro. Doctor, y la última pregunta, algunos recomiendan, el doctor Ronald, ¿no? Algunos recomiendan, luego de aplicar la peri, indicar que el paciente mire hacia abajo para conseguir una mejor posición del ojo para el SIX. ¿Usted lo hace? ¿Considera que funciona? Estamos hablando de la peri. De una peri para hacer una modificación de la extracapsular. No te entiendo muy bien la pregunta. Coco, a ver, Le vuelvo a repetir. El doctor dice, algunos recomiendan que luego de aplicar la peri, indicar al paciente que mire hacia abajo para tratar de conseguir una mejor posición de ojo para la SIX. ¿Usted lo hace? ¿Considera que funciona? La verdad, nunca he realizado eso, ¿ya? Es más, nosotros, al menos en mi experiencia y lo que conozco de los cirujanos, basta solamente que fijemos la mirada, ¿no? Por eso el paciente cuando lo ponemos en decúbito supino le decimos, ¿no? Mire de frente, por favor, fijamos la mirada y aplicamos la anestesia en el tercio inferior temporal, ¿no? Ya sea reto vulvar o ya sea perivulvar o retrovulvar. No necesitamos algún otro movimiento más para poder generar mejor la anestesia cinesia, ¿no? Si tu técnica es la correcta, no vas a necesitar de otros movimientos. Incluso me has hecho acordar, Atkinson, quien refiere o quien describe la anestesia retrovulvar, pedía al paciente que mirara hacia arriba y afuera, ¿ok? Pero eso con la evaluación se dio cuenta de que exponía más al nervio óptico.
Entonces se fue dejando suerte de direccionar el ojo hacia un lado, ¿no? Lo ideal es mirar fijamente, sin tratar de mover mucho el ojo para poder aplicar correctamente la anestesia, ¿no? Bien, doctor. Eh, entonces, en caso de una cantotomía, ¿en qué tiempo es recomendable repararla? En caso de una cantotomía, bueno, si vemos que ya el hematoma ha cedido, de que no hay aumento de la presión intraocular, pues podemos repararla y en este caso hacer, eh, poder coordinar con algún cirujano experto en esta reparación, ¿no? Los oculoplásticos, por ejemplo, nos pueden ayudar. Pero siempre verificar que la presión intraorbitaria ya haya cedido, ¿no? Bien, y la última pregunta, para irnos. Doctor, ¿cuánto sería el máximo volumen que se debería colocar en perivulvar en caso de que un bloqueo sea fallido? Saludos desde Bolivia. Doctor Aldo, de Bolivia. Ah, qué bueno. Bien, mira, según los estudios se describe que para una anestesia perivulvar se puede llegar a colocar hasta 16 cc, ¿ok? 16 cc de contenido. Ahora, recuerda que la anestesia perivulvar se utilizan dos funciones, ¿ok? La primera y la segunda. Entonces, todo depende mucho también de tu técnica, ¿no? Como te digo, depende mucho de la técnica y la experiencia que tú puedas tener para realizar esta técnica, ¿no? Eh, pero por lo general para la anestesia de facoemulsificación, o sea, si tú estás empezando en la cirugía, bueno, tener al ojo pues asinético, que no se mueva nada, de repente te ayuda un montón en los inicios, ¿no? Pero si tú ya vas caminando un poco y ya tienes cierta experiencia en la cirugía de catarata, no es necesario aplicar tantos volúmenes porque no necesitas una asinesia tan marcada, ¿no? Basta con una muy buena anestesia que, que se logra en los primeros minutos con pocos volúmenes, ¿ok? Para poder realizar una cirugía de catarata tranquilo, ¿no? No es necesario aplicar muchos volúmenes. Salvo que tú estés recién empezando, podrías pues optar de aplicar más volumen, usar las dos funciones que te describe la anestesia perivulvar para poder lograr esta asinesia, ¿no? Bien, doctor. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias por su presencia. Hoy día ha sido la primera ponencia. El siguiente viernes tenemos nuevamente más temas del curso. A continuación sigue la juramentación de una nueva asociada a la Sociedad Peruana de Oftalmología, la doctora Yesenia Lisbeth Poma Castillo. Agradecerle, doctor Carlos, una excelente exposición, bastante informativa. El doctor Wilder, también, qué grandes consejos que nos ha dado hoy día. Agradecerle también a todos su presencia y espero volvernos a encontrar el siguiente viernes. Doctor, capaz puede dejar su Gracias a ti por la correo. invitación. Igual, claro que sí, yo te lo paso a ti y tú lo Hay puedes un grupo. difundir. Claro. Bien, Muchas gracias por muchas la gracias. invitación, Coco. Igual nuevamente Ay, recalcar las felicitaciones para la Sociedad Peruana de Oftalmología. Se vienen buenos temas, buenos ponentes. Disculpen de repente algunas cuestiones técnicas acá del momento, pero bueno, espero haber satisfacido algunas dudas de repente. sí, doctor, muchas Listo. gracias.